el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas tiene una estructura, ha tenido una estructura para lo ordinario. Entonces, cuando viene una emergencia, no está preparado, entonces tiene que dejar todas las tareas del desarrollo para dedicarse a esto. En realidad, nosotros hemos estado trabajando con la Secretaría de SIECA, un proyecto en el MOP, que ya tenemos ese proyecto, es de crear una especie de división para la gestión preventiva, que le llamamos de reacción preventiva, y unir el músculo de la ingeniería civil y de la ingeniería militar, ¿verdad? Para estar preparados, de tal manera que tú puedas atender las emergencias, la reconstrucción y que tampoco abandone las tareas del desarrollo. Eso significa una cuidadosa adecuación institucional, pero necesitas nueva cultura, adecuación organizativa, tecnología, equipos, etcétera. Entonces, si aquí, por ejemplo, logramos articular la ingeniería civil pública, la ingeniería civil privada y los ingenieros militares, y nos adecuamos para eso, y tenemos planes, estrategias adecuadas de gestión preventiva, el país puede salir adelante. Creo que en algunos casos no es que las zonas sean vulnerables, nosotros vulneramos esas zonas. Bueno, eso iba a decir yo, pero también hay que tener conciencia, iba a decir también, porque de repente aquí las leyes no se han cumplido o no se han hecho cumplir como deberían de haberse hecho cumplir, ¿no? Ahora mismo quisiera preguntarle al presidente Casalco, antes de ir a la pausa comercial que me la están pidiendo ya, o sea, la responsabilidad que tienen también las empresas constructoras en cuanto a esto, de realmente respetar esa vocación que dice el ministro. Cierto, no hay una ley, ¿no?, de suelos para ver dónde es de vocación agrícola, dónde es vocación industrial, dónde es de vocación, por ejemplo, para complejos habitacionales. Aquí de repente se ha construido indiscriminadamente en aquellos lugares donde en realidad no se debería construir, presidente. Y entonces eso es un poco llamado a la conciencia y eso ha ido vulnerando algunas zonas que de repente pues hoy significan riesgo para otras comunidades. Sí, creo que en ese es un tema bastante intenso, bastante profundo. Creo definitivamente que es sumamente importante una ley de ordenamiento y desarrollo territorial, la ley de uso de suelos, una ley de construcción también en el país que nosotros carecemos, y sobre las responsabilidades, sobre la vulnerabilidad también tenemos que hacer conciencia entre todos, o sea, autoridades y sector privado, ya que el constructor, tú recuerdas, también propone dónde construir, pero es la autoridad la que da el permiso a dónde es que se va a construir. Quiero mencionar una cuestión, es cierto, hemos estado hablando que vivimos en un país altamente vulnerable. Japón tiene una vulnerabilidad también bastante grande y nosotros, aparte de todo, carecemos de una educación en ese sentido, la cual tenemos que venir dando desde las escuelas a los niños pequeños, porque creo que son procesos generacionales en los cuales tenemos que venir cambiando, y no lo vamos a cambiar de un día para otro, sino que va a ser un proceso que va a tardar años. Y en lo que es la protección a las zonas, estas zonas vulnerables, pues es donde hablamos, es de hacer un plan de nación, porque no lo vamos a resolver en 5 años, no lo vamos a resolver en 10 años. Este es un proceso bastante largo, tenemos escasez de recurso monetario en el país para poder hacer todas estas zonas, estas protecciones, pero si nosotros hacemos un plan de nación en el cual ponemos una meta, vuelvo a repetir, como dije al principio, de 25 años, o 15 años, que en esa época, en ese transcurso de tiempo vamos a tener resuelto el problema, pues tenemos mayores esperanzas de que este país sea un país mejor de aquí al futuro. Bueno, hagamos de nuevo una pausa comercial, regresamos para leer los correos. O redes privadas. Intercom SCI, transformando sus telecomunicaciones.
Bueno, estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hay correos que tal vez no tienen nada que ver con el tema, pero de todas formas yo se los voy a trasladar al ministro de Obras Públicas que está con nosotros esta mañana. Pero sí este tema que es importante, dice: buenos días Romeo, a principios del año se habló de un riesgo de deslave en el volcán de San Salvador. Este deslave afectaría a las colonias al norte de la capital. ¿Qué sucedió con esto? Dice, ¿se está haciendo algo o tendríamos que esperar una tragedia más? Dice, ministro, usted que conoce este tema del volcán de San Salvador, si quiere explicar aquí a nuestro amigo Carlos Pineda, que está preocupado por este tema. Absolutamente justo la mención. Se está trabajando en un diseño. Ahí, según lo que han planteado nuestros técnicos, se va a necesitar una tecnología japonesa. Me refiero al tipo de obra que hay que hacer ahí. Es en la parte alta, porque ahí hay una cicatriz. Esa es una señal y eso debe ser tomado en serio. La inversión allí, esa inversión de esas obras es carísima, pero hay que hacerla. La canaleta que se ha planteado es realmente una obra de mitigación, pero ahí no se requiere una simple mitigación, se requiere una tecnología muy avanzada. Es un sistema de diques, dicen los ingenieros, para ir generando una especie de contención del agua, de los aluviones y todo eso, pero son zonas donde son bien inestables la tierra. Entonces esa es tecnología, yo creo que vamos a necesitar probablemente, y me quiero adelantar, aunque esto lo decide otras instancias del gobierno, pero probablemente tecnología japonesa muy avanzada. Nuestros ingenieros pueden trabajar, pero vamos a necesitar asesoría de ese tipo. Esa es una buena pregunta. Bueno, dice Sergio Peñate, muy buenos días a ti Romeo y a tus invitados. Ayer estaba viendo el documental Guerra Ajena y al escuchar los argumentos de Antonio Saca, se refiere a la guerra de Irak precisamente, así como sus asesores y altos mandos de la Fuerza Armada, me puse a pensar en lo bueno que sería ahora que el presidente saliera, dice, al paso de la tragedia que aqueja a nuestro pueblo y de la misma manera en que fueron a reconstruir otra nación, ahora hicieron lo mismo con nuestro país, nuestra patria y con nuestro pueblo, dice. El anterior gobierno permitió que se depredara el medio ambiente, lo cual genera escorrentías, y al notificar zonas como la del volcán de Chinchontepec, la zona pierde la masa forestal que fija el suelo y evita deslaves. En la finca El Espino, por ejemplo, ahora hay centros comerciales y residenciales. La pregunta al ministro de Obras Públicas es si han contemplado hacer la denuncia de los irresponsables que por años han manejado mal el uso de